Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Luis Miguel Ruiz y seguramente me recuerdas de otros videos como justificación y como operacionalización de variables, ¿no? Y ahora vamos a hablar de este nuevo tema que se llama hipótesis. Entonces comencemos. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una explicación tentativa de la relación que existe entre dos o más variables. Si te acuerdas del video de variables, ahí explicamos que éstas se plantean de manera explícita para poder buscar una relación entre ellas y así poder definir un tema o llegar a una conclusión. Las funciones de una hipótesis pues son guiar el estudio, proporcionar explicaciones, apoyar las pruebas para las teorías. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear una hipótesis, nosotros debemos de formularla en forma de una proposición. Si se acuerdan, muy al principio planteamos un problema de investigación. Vamos a dar un ejemplo. Si nosotros buscamos la relación entre la televisión y los niños en México, nosotros vamos a plantear una pregunta de investigación que sería, ¿cuánto tiempo pasa al día un niño viendo televisión? Entonces la hipótesis la tendré que plantar en forma de una proposición. De hecho, es como si nosotros estuviéramos dando respuesta a esa pregunta de investigación, pero esta respuesta es provisional porque acuérdense que posteriormente debemos de comprobarla y de corroborarla a través de nuestra metodología estadística. Entonces, cuando nosotros hacemos esta hipótesis, debemos de plantearla de la siguiente manera. Si la pregunta es cuántas horas pasan al día los niños de México viendo televisión, entonces mi hipótesis será los niños de México pasan alrededor de 3 horas o más viendo la televisión al día. Si ustedes se fijan, yo estoy dando una contestación provisional a esta pregunta y estoy planteando que los niños están pasando 3 horas al día viendo televisión. ¿Ustedes creen que en toda investigación cualitativa se debe de plantear una hipótesis? Bueno, pues la respuesta es no, ya que no todas las investigaciones cualitativas requieren de hipótesis. ¿De qué depende esto? Pues depende del alcance que tenga tu investigación. Entonces, cuando nosotros vemos el alcance de un estudio, definimos si éste requiere o no requiere de una hipótesis. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que el alcance de nuestro estudio es exploratorio, aquí no se formula una hipótesis. ¿Y por qué no se formula una hipótesis? Bueno, porque acuérdense que un estudio exploratorio tiene por objetivo examinar un tema o problema de investigación que ha sido poco estudiado. Entonces, es un tema del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Solamente pretende dar una perspectiva general de lo que es una problemática de investigación y no requiere entonces que formulemos una hipótesis. Ah, pero si mi estudio es descriptivo, entonces solo se van a formular hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Así bien, si el tipo de estudio que estoy haciendo es correlacional, entonces se van a formar un tipo de hipótesis conocida como hipótesis correlacional. Y si es un tipo de hipótesis cuyo alcance es explicativo, entonces las hipótesis que se forman son hipótesis que llamamos hipótesis causales. Muy bien, entonces cuando nosotros definimos el alcance de nuestro estudio, podemos saber qué tipo de hipótesis es la que vamos a plantear. Fíjense bien, la siguiente pregunta también es en cuanto a si las hipótesis siempre deben de ser verdaderas. Si se fijan y regresamos nuevamente al ejemplo, yo dije que los niños de México ven 3 horas o más la televisión al día. Entonces ahí yo estoy expresándome refiriendo a que es verdadero lo que plantea la pregunta de la investigación y la hipótesis afirma que los niños ven
3 veces o más la televisión. Entonces, perdón, 3 horas o más al día la televisión. Y en este caso, les digo que no necesariamente una hipótesis debe de ser verdadera. Yo puedo plantearla de una manera nula. Entonces, lo que puedo hacer es lo contrario. Puedo decir, los niños de México no ven la televisión en promedio más de 3 horas al día. Si volvemos y recapitulamos rápidamente, pues vamos a la hipótesis de investigación en donde estamos haciendo la afirmación de 3 horas o más al día. Los niños de México ven la televisión 3 horas o más al día. Hipótesis nula, los niños de México no ven la televisión en promedio 3 horas o más al día. Entonces la estamos haciendo de manera negativa y sí, una investigación no necesariamente siempre tiene una hipótesis que sea verdadera, hay una hipótesis nula y eso nos lleva a plantear qué características debe de tener una hipótesis. Bueno, la hipótesis debe referirse a una situación real. Cuando yo planteo que los niños ven 3 horas o más al día la televisión, eso es una situación factible que puede ser real. Si yo digo que la ven más de 24 horas al día, pues obviamente eso es irreal porque no tenemos más de 24 horas. Las variables o términos de la hipótesis deben de ser comprensibles, precisos y también deben de ser lo más concreto posibles. Si se fijan, mi hipótesis no es muy extensa y no está mezclando un lenguaje rebuscado que no se pueda comprender. Tiene que ser precisa, concreta y posible. Y la relación entre dos variables propuestas debe de ser clara y verosímil. Las variables que tengo serían puedo establecer varias, por ejemplo, niños de México o de otro lugar. Puedo establecer la edad de los niños y puedo establecer el tiempo que tardan viendo televisión. Entonces, todo esto en conjunto me aportaría a la hipótesis de cuántas horas ven televisión al día. Los términos o variables de la hipótesis deben de ser observables, medibles, así como la relación planteada entre ellos. Entonces, todo lo que estamos mencionando cae dentro del parámetro de que estos factores o estas variables se pueden medir. Las hipótesis deben de estar relacionadas con técnicas que sean disponibles para probarlas. No podemos hacer hipótesis que se basen en algo que sea subjetivo. Si bien tenemos varios tipos de hipótesis, la hipótesis de investigación es como la que acabo de plantear y esta puede ser descriptiva, de dar un valor o dato pronosticado. Si se fijan, yo cuando estoy planteando que los niños están viendo 3 horas o más al día, estoy pronosticando que ese va a ser el resultado. Puede ser correlacional, es decir, puedo decir que los niños de 3 a 5 años ven 3 horas al día, entonces se estaría correlacionando la edad con el tiempo que están viendo la televisión. Puedo hacer diferencia de grupos. Aquí puedo establecer, por ejemplo, dos poblaciones diferentes o puedo establecer también hipótesis causales, ¿no? También así, ya les había dicho, pueden existir las hipótesis nulas, en donde yo me expreso de manera negativa sobre la hipótesis de investigación. Si yo ya dije que los niños ven 3 horas o más al día, entonces cuando yo digo los niños no ven 3 horas o más al día, esa se convertiría en una hipótesis nula. Así bien, podemos tener más de dos hipótesis y estar planteando hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas, pues, me darían como otro pronóstico diferente. En este caso, por ejemplo, una hipótesis alternativa sería los niños de México ven menos de 3 horas al día la televisión. Entonces, si se fijan, la hipótesis de investigación, la hipótesis número 1, decía
los niños de México ven la televisión 3 horas o más al día. La hipótesis nula dice, los niños no ven la televisión 3 horas o más al día. La hipótesis alternativa dice, los niños ven menos de 3 horas al día. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera puedo ir yo generando una cierta cantidad de hipótesis de acuerdo a la investigación que estoy realizando. Así también existen las hipótesis estadísticas. Las hipótesis, como ya lo dije antes, deben de ser conceptualmente claras. Esto implica que los conceptos deben de estar claramente definidos y deben de ser posible, deben de estarlo operacionalmente. Por eso es que nos remontamos a la tabla de operacionalización de variables y ahí cumpliríamos con este elemento. En conclusión, recuerden que una teoría está constituida por un conjunto de hipótesis que fueron comprobadas o bien fueron rechazadas. Entonces, es un elemento importante en su diseño de investigación. Recuerden que estamos tomando la información para estos videos del libro de Metodología de la Investigación, quinta edición, de Hernández Sampieri. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Si tienen dudas, acuérdense de acudir a la pecera para que platiquemos. Adiós.